Ley Nacional de Ejecución Penal comentada y correlacionada. Título tercero, capítulo segundo. Artículos 74 a 80. Capítulo 2. Salud. Artículo 74. Derecho a la salud. La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y la psicología de las personas privadas de su libertad como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Comentario 1. El marco normativo que integra los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución, 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1. Del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. 5. De los principios básicos para el tratamiento de reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45-111. 22, 24, 25, 26 y 62 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y 17 del reglamento del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social. Garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En este tenor, se han dispuesto las citadas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un centro federal de readaptación social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al juez de amparo a que aborda la cuestión con plenitud y análisis las implicaciones pronta y frontalmente. Exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición, que acredite con los exámenes médicos respectivos el estado de salud de aquel, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionalidad o proporcionada es la necesaria, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso un trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento en aras de preservar la calidad de la vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse al derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas idóneas a su padecimiento. 2011-012. 2. Cuando se reclama la omisión o negativa de prestar servicio o atención médica a las personas en reclusión, si se advierte una situación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal al grado de equipararse a un tormento, el juicio de amparo resulta procedente de manera excepcional sin agotar el procedimiento previo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.
lo anterior, porque el ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 57-2018 y 42-2018, respectivamente, se advierte que, por regla general, frente a las omisiones relacionadas con las condiciones del internamiento de las personas privadas de su libertad, debe acotarse el mecanismo de control previsto en la ley. Sin embargo, mediante un estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda o allegados durante el procedimiento, el juzgador de amparo, caso por caso, deberá ponderar si la atención solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento físico o mental que requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna someta al quejoso a un dolor físico y o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida, lo que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a una situación de tormento prohibida por el artículo 22 de la Constitución, 20-22-6-77. Artículo 75. Examen médico de ingreso. A toda PPL recluida en un centro se le practicará un examen psicofísica a su ingreso para determinar el tratamiento de primer nivel que requiera. En caso de advertirse lesiones o señales de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, dicha situación debería certificarse a través del Protocolo de Estambul y se hará del conocimiento de la autoridad penitenciaria, la cual dará vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. En caso de que el servidor público encargado de revisar a la persona sujeta al examen psicofísico se percatara de la existencia de señales de malos tratos o tortura y no lo hiciera del conocimiento del Ministerio Público, incurrirá en responsabilidad penal por omisión. Comentario 1. Respecto del deber del Estado mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones. 1. La investigación de dichos actos que debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata. 2. La investigación, además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procedimiento. 3. Corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de torturas alegados. 4. El Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión. 5. Cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de la investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Y 6. La carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. 20.09.996. 2. La tortura constituye una violación grave a los derechos humanos, que debe probarse por las vías legales idóneas para aclarar los hechos, identificar a los responsables, facilitar su procesamiento y obtener reparación para las víctimas. No obstante, al no poder presumirse la actualización de la tortura, es necesaria la práctica de exámenes para acreditarla. Sin embargo, no existen criterios unificados a nivel nacional e internacional sobre cómo probar la tortura, ni una certificación para médicos y psicólogos sobre el tema, pero existen diversos instrumentos internacionales que fungen como herramienta para atender potenciales casos de tortura, entre los que se encuentra el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocidos coloquialmente como el Protocolo de Estambul, en el que se recogen parámetros mínimos de examen que puedan ser modulados en cada país en atención a las particularidades de cada sistema legal y a los recursos técnicos y económicos disponibles. En este sentido, el protocolo referido constituye una de las vías mediante las cuales puede comprobarse la existencia de tortura, sin que obste la posibilidad de realizar otros exámenes o pruebas que permitan, en su caso, sancionar a los responsables, tales como la mecánica de hechos y de lesiones que resulta de suma importancia, ya que permite lograr la obtención de información útil a la vez que disminuyen el riesgo de revictimizar a la persona que alega haber sufrido la tortura. 2016-654. 3. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado nieguen la existencia del acto reclamado, consiste en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es aquellas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el juez de la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que por el hecho de que las responsables negaron el acto de la tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía a sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de tortura psicológica alegada, correspondía a los responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medidas preventivas, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de torturas alegados. En ese sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla como acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada. 2021-770. Artículo 76. Servicios médicos. Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones. 1. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades. 2. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónicas degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales. 3. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada. 4. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad. Y 5. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. Comentario. Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de sus internos. El titular del área de servicios médicos realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar y proporcionará a los internos la atención necesaria. El área de servicios médicos deberá contar al menos con los insumos del cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud. Fox Quesada, 2006, OPSIT, página 10, artículo 49. 2.
Es el documento en el que se agrupan, caracterizan y codifican todos los medicamentos, el material de curación, el instrumento, el equipo médico y los auxiliares de diagnóstico empleados para las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para otorgar servicios de salud a la población. El cuadro básico de insumos aplica en el primer nivel de atención y el catálogo de insumos en el segundo y tercer nivel. Tiene por objeto colaborar en la optimización de los recursos públicos destinados a la atención de los problemas de salud del país mediante el empleo de insumos que han probado su seguridad, eficacia terapéutica y eficiencia. Adicionalmente, es un instrumento de referencia sobre los insumos para la salud que sirve para informar y colaborar en la actuación de los profesionales de la salud. Ruelas, Barajas, 2011, página 84, artículo 2. 3. Se considera una enfermedad aguda aquella que tiene comienzo súbito y una evolución rápida, incluyendo su resolución. Las enfermedades crónicas, sin embargo, tienen un comienzo más lento y se mantienen en el tiempo. Ciencias de la Salud, 2018. El término crónico degenerativa significa que estas enfermedades van avanzando progresivamente hasta que terminan con la vida de una persona sin que exista alguna cura para detenerlas. Las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, el cáncer, la artritis y el Alzheimer's han sido la principal causa de la muerte a nivel nacional en las últimas décadas. Estas enfermedades han retomado gran importancia dentro de la agenda nacional debido a su alto impacto negativo sobre la salud de la población mexicana. Centro de Estudios 2006. 4. La salud mental y la prevención de las adicciones tendrá carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberá brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional. Toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica. La religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la expresión de género, la afiliación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La Ley General de Salud define a la salud mental como un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado con el ejercicio pleno de los derechos humanos y por adición a la enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. López Obrador, 2022, página 26, artículo 72. Artículo 77. Características de los servicios de atención médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Estos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Comentario. 1. Se define como el conjunto de servicios que se proporciona al usarlo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle cuidados paliativos al paciente en situación terminal. Peña Nieto, 2013, página 56, artículo 7, fracción 1. 2. Es el conjunto de recursos que
Intervienen sistemáticamente para la prevención, curación y cuidados paliativos de las enfermedades que afectan a los usuarios, así como de rehabilitación de los mismos. Idem, fracción 5. 3. Son A. Preventivas, que incluyen la promoción general y las de protección específica. B. Curativas, que tienen por objeto efectuar un diagnóstico temprano de los problemas clínicos y establecer un tratamiento oportuno para la resolución de los mismos. C. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a limitar el daño y corregir la invalidez física y mental. Y D. Paliativas, que incluye el cuidado integral para preservar la calidad de la vida del usuario a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo multidisciplinario. Artículo 8. 4. De conformidad con el numeral 4 de la Constitución, en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la ley, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un mundo indisoluble entre A. La obligación del Estado que proporciona atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social. B. La omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas. Y C. La afectación de los derechos fundamentales a la salud de estos en el caso que tal servicio no se proporcione. 2021-191. Artículo 78. Responsable médico. En cada uno de los centros penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurado cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico, sanitario y un odontólogo. Comentario. 1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México estableció que el Estado es responsable en su condición de garante de los derechos reconocidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se encuentra bajo su custodia. De ahí que siempre que una persona sea detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparezca como afectaciones a esta, es obligación del Estado proveer una explicación creíble de esta situación. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diferentes precedentes, dispuso que conforme al principio lógico de la prueba, la carga probatoria recae en quien tiene mejor capacidad para probar. En ese contexto de la interpretación de los artículos 28, 29 y 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se advierte que en dichos sitios de reclusión debe existir un titular en el área de servicios médicos, el cual será encargado de proporcionar a los internos la atención médica necesaria y se encuentra subordinado jerárquicamente al director general de dicha institución. Además, dicho servidor público debe integrar un expediente médico de cada interno en el que dé seguimiento a su estado físico, de modo que la carga probatoria de comprobar si un recluso le ha sido brindado el tratamiento médico adecuado corresponde al titular del centro de reclusión, así como a los encargados del área de servicios médicos, autoridad responsable, ya que estos se encuentran en mejores condiciones de demostrarlo. Amén de que las personas privadas de su libertad por su propia condición no tienen modo de llevar un registro sobre su salud o tratamientos brindados. Máxime que esa potestad penitenciaria es garante de los individuos que se encuentran bajo su custodia. Por tanto, es su obligación dar una explicación razonable sobre si estos han sufrido alteraciones en su integridad corporal, es decir, sobre su estado de salud y en el marco del incidente de su suspensión derivado de un juicio de amparo, desvirtuar la existencia del acto que se les reclama,
consiste en la falta u omisión de atención médica adecuada. Considerar lo contrario, es decir, que la carga probatoria es de los internos, haría nugatorio su acceso a la justicia para proteger su estado de salud óptimo, pues conlleva mayor complejidad para dicho grupo comprobar su dolencia por su estado de vulnerabilidad al no contar con el expediente clínico que tiene en su poder la autoridad, ni con acceso a los servicios de salud externos de modo indirecto. 2018 488. Artículo 79. Medidas terapéuticas. Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad. Podrá determinarlo la autoridad penitenciaria competente. Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, este podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la autoridad penitenciaria competente determinar lo conducente. Comentario. 1. Supone la toma de decisiones ante una situación muy desfavorable o terminal del paciente. Cuando se decide adecuar las medidas terapéuticas, continuarán todas aquellas que supongan acompañamiento del paciente y atención de calidad al mismo. La AMT es una decisión tomada por el equipo médico, por el propio paciente y por sus familiares cuando él no pueda decidirlo por su estado de salud. Y veas 2021, página 46 a 55. La Ley General de Salud establece que los usuarios, toda persona que requiere y obtenga los servicios que presten los sectores público y social y privado, en las condiciones y conforme a las bases para que cada modalidad que se establezca en esta ley y demás disposiciones aplicables, tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respectivo de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. Cuando se trata de la atención a los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua. De igual forma, tendrán derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos en caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente. La autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal. En caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para prestar servicios de salud. Procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario. Ok, leamos de nuevo desde. En caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico. López Obrador, 2022, OPSIT, página 25, artículos 50, 51 bis y 51 bis 2. Artículo 80. Convenios con instituciones del sector salud. Se deberá celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y local a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se puede llevar a cabo en los centros penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de manera continua y permanente
en el sistema penitenciario nacional. Comentario. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios. 2. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación y acreditación de establecimientos de atención médica. Para tal efecto, podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicio en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables. López Obrador, 2019, páginas 104 y 105, artículo 77 bis, apartado A, fracción 12 y apartado B, fracción 7. El siguiente capítulo es el capítulo 3, que se llama Actividades físicas y deportivas.